Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Gina Castellanos y soy tu amiga menstrual. En este video voy a contestar la mayoría de las preguntas que constantemente me llegan alrededor de menstruación consciente. Vámonos. Primer pregunta. ¿Cómo puedo conectar con todo y endometriosis o ausencia de menstruación por más de 5 años? Esta es una de las preguntas más comunes. Si tú tienes PCOS, ovario poliquístico o endometriosis o llevas un tratamiento de asistencia hormonal, te quiero recordar que conectada a tu ciclo ya estás. El hecho de que no veas sangrado o menstruación no significa que no estés ciclando, porque el sangrado o la menstruación es solamente una parte del ciclo. Por eso es súper importante que lleves una bitácora menstrual para que empieces a llevar un registro sólido de todas las cosas que pasan durante todo el mes, no nada más de cuando ves sangrado. Llevar el registro de la temperatura, llevar el registro de tus niveles de energía, llevar el registro del oleaje emocional en el cual te encuentras a cada momento del ciclo y también la descripción de tu moco cervicouterino o descarga vaginal. Cuando empieces a llevar ese registro por más de 3 meses, o al cabo de 3 meses, puedes observar cuál es tu regularidad dentro de esta irregularidad. Y así de a poquito podrás empezar a entender mejor qué es lo que pasa. El problema es que siempre hemos creído que el ciclo menstrual es solamente el sangrado. Y eso pues no es cierto. Eso es solo una parte del sangrado. Entonces, recordándote que ciclada ya estás. También es súper importante que empieces a integrar de a poquito las fases lunares adentro de este mes para que también observes cómo esa energía tiene una correlación con la tuya. Pero lo más importante es llevar un registro de tu día a día, temperatura, moco cervicouterino, niveles de energía y estado emocional. ¿Qué comer y no comer en cada fase? Buenísima pregunta. Tengo un episodio en mi podcast de alimentación por fase que hace mucho hincapié en el seed cycling, que es alimentación a base de semillas. Te lo recomiendo que lo cheques, lo voy a poner aquí abajo en la descripción. Y también prontamente voy a hacer un video explicando por fase qué se puede comer. En mi libro también vienen unas listas del súper y todo alrededor de qué hay que comer en cada fase. Sangrado libre, por favor, sigo sin entenderlo. Excelente pregunta. Tengo un episodio específico de sangrado libre. Aquí abajo también te lo voy a poner para que lo puedas escuchar. Sangrado libre es literalmente como se escucha, que libremente deje sangrar sin nada que recubra las paredes de tu vagina o tenga un contacto con tu sangre. Pero lo más importante es empezar a construir la comunicación entre tu útero y tu cerebro. Mucha gente piensa que cuando estamos en el periodo de menstruación está sangrando así como la llave abierta 7 días, la pobre, cuando en realidad no. El cérvix se cierra y se abre dependiendo cuando quiera evacuar el sangrado o la menstruación. Entonces, sangrado libre es esa práctica de evacuar a conciencia. Estás ahí con tus calzoncitos menstruales todo el día al pendiente de tu menstruación para practicar el sangrado libre. Tiene muchas connotaciones, por eso te recomiendo que escuches el episodio que te voy a poner aquí abajo donde lo explica más a conciencia. Las que tenemos implante y no menstruamos, eso corta el ciclo y es malo. Nada es ni bueno ni malo. Eso es algo que tenemos que dejar de decir, que si estás en un tratamiento de asistencia hormonal o que si tienes un implante o que si tu situación es esta, te hicieron, no tienes matriz, ya estás en tu etapa de mujer sabia de menopausia. No, nada es malo ni bueno. Dejemos de enjuiciar nuestro propio ciclo. Lo que tienes y la situación en la que estás es tu situación y hay que celebrarla y hay que honrarla. Nada es bueno ni malo. Pero lo que sí es importante es que si tú no tienes sangrado cada mes, eventualmente hay que regresar a ovular porque la ovulación es igual a salud y si tú llevas un tratamiento de asistencia hormonal, ves sangrado, pero ese sangrado no es un sangrado que se le pueda considerar menstruación, se le llama sangrado anovulatorio porque no estás ovulando. Lo ideal es que busquemos ovular cada mes. No es que sea malo, simple y sencillamente esa es tu situación. Eventualmente buscar ir hacia la ovulación es lo más óptimo para tu salud. ¿Por qué en yoga durante el periodo no se hacen inversiones? Esta es súper buena pregunta. Durante tu periodo menstrual es importante reconocer que los niveles de energía están en
en lo más bajo. Entonces lo que más se recomienda es que el movimiento que venga en los 3, 4, 5, 6, 7 días de tu menstruación sea un movimiento suave que más bien vaya en pro de la desintoxicación y el desecho. Al hacer una inversión en clase de yoga, pues imagínate, estás al revés. Nosotros lo que queremos es que la sangre salga, y si tú te pones al revés, pues no ayuda. Entonces, por medio de la gravedad, lo mejor y lo más óptimo es que tratemos de que la sangre fluya hacia afuera y no hacia adentro. Infección, ¿qué puede pasar? Si tienes una infección de vías urinarias o una infección vaginal, lo más seguro es que presentes comezón, es que presentes como que te pica, es que haya una descarga vaginal que huela medio raro o que sea de color medio raro. La descarga vaginal normal generalmente es blanquecina a transparente, que ese es el moco cervicuterino que observamos normalmente durante el ciclo. Pero si tú ves descarga que es más bien como lechosa, líquida, muchísima, verdosa, amarillenta, medio naranjosa, eso te avisa de que tienes una infección. Sobre todo si te pica, si te da comezón, si estás incómoda, hay una infección y hay que ir al... ¿Cómo abarcar este tema cuando una niña o adolescente va iniciando en su periodo? ¡Ay, esta pregunta me encanta! Porque a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera hecho una ceremonia o una pequeña fiesta íntima de menarca, que es la primera menstruación. Es súper importante que celebremos la primera menstruación de las niñas o de las adolescentes, porque de este momento casi que pinta la historia de esta niña con el resto de su menstruación por el resto de 40 años. Entonces, si celebramos la primera, no nada más le damos la bienvenida al placer, la resiliencia al dolor y también educación. Entonces, recomiendo que si tienes una hijita, una sobrina, una prima que sabes que prontamente va a menstruar, alrededor de los 9 a los 13 es cuando empiezan las primeras menstruaciones, esta menarca, te organices una celebración y que empecemos a recibir las menstruaciones como una celebración de poder dar vida, de tener apertura al código único de creación, para que siempre estemos dispuestas a crear. Si el ciclo menstrual tiene la posibilidad de crear un bebé de carne y hueso, tiene la posibilidad de crear lo que te imaginas, pero necesitamos celebrarlas para poder entenderlas. ¿Por qué a veces baja muchísimo y a veces poco sin inflamación? Esto depende de tu alimentación y de tus niveles de estrés del mes y de cuánto descansaste. Nuestra ovulación se afecta con nuestro entorno, lo que comiste, lo que viste, lo que escuchaste, lo que descansaste, las conversaciones de las cuales fuiste partícipe. Todo eso tiene un efecto en nuestra ovulación. Si ovulamos antes, nuestros periodos van a ser más cortos y vamos a ver una menstruación antes. Si ovulamos después, nuestros periodos van a ser más largos, por ende vamos a ver una menstruación o sangrado mucho después. La ovulación es la que se mueve, no la menstruación, y eso depende de cómo te alimentaste, tus niveles de estrés y cómo descansaste. ¿Cómo menstruar libremente sin riesgos de embarazo? Estas son como dos cosas distintas. ¿Cómo menstruar libremente? Pues literalmente celebrando tu menstruación, celebrando tu sangrado, usando métodos de recolección que te acerquen a la sangre y no te alejen. ¿Y cómo prevenir un embarazo? Pues la verdad, conociendo tu ventana fértil. Si tú tienes una noción clara de cuándo estás en tu periodo fértil, nunca te vas a embarazar. Por eso recomiendo muchísimo que estudien método sintotérmico. El método sintotérmico te ayuda a conocer, es un método de reconocimiento de la fertilidad. No es el método de ritmo, que eso es otra cosa. Esto se llama método sintotérmico. Mide temperatura basal, mide posición del cervix, describe moco cervicouterino y usa una regla matemática para comprobar ovulación, lo cual te ayuda a saber cuál es tu ventana fértil. Y si responsablemente tienes relaciones sexuales afuera de tu ventana fértil, no hay forma de que te embaraces. Entonces recomiendo método sintotérmico. ¿En qué consisten las fases de la menstruación? Buenísima pregunta. Son 4 fases. Aquí esta pregunta está un poco mal hecha. Sería, ¿en qué consisten las fases del ciclo menstrual? Menstruación es una de las fases. Las otras fases son folicular,
fértil y lútea. Entonces, la folicular es donde literalmente los folículos empiezan su nivel de maduración. La fértil es donde sucede la ovulación. La lútea es en donde literalmente el cuerpo lúteo empieza a morir un poquito y el óvulo que no fue fecundo pues no se implanta. Para más información acerca de qué pasa en cada una de las fases, tengo un episodio completamente de fases del ciclo menstrual que también te lo dejo aquí abajito. Entender mejor sobre la relación de la alimentación en cada fase. Buenísima pregunta. Hay una forma de alimentarte por fase porque cada fase del ciclo folicular, fértil, lútea y menstruación requiere de un tipo de alimentación para que tengas un ciclo nutrido. Tengo un episodio de alimentación por fase, sobre todo de alimentación con el ciclo semilla, que te ayuda a mejorar tus niveles de nutrición por fase. Aquí te lo dejo bajito. Me encantaría saber sobre la menstruación después del parto. ¿Cómo volver a conectar con el ciclo? Esta es una excelente pregunta. Después de haber estado en la etapa de gestación, viene la famosa cuarentena. Durante 40 días aproximadamente sigues sacando todo lo que quedó del parto. Eventualmente, al cabo de un par de ciclos, regresa a tu menstruación normal. La primera cosa es, conectada siempre estás. Eso es importante que sepamos que no estás desconectada del ciclo, siempre estás conectada. A lo mejor lo que no estás es consciente de en qué etapa estás o qué cambios físicos hay. Lo que más recomiendo es volver a llevar una bitácora menstrual para que empieces a llevar todo el registro de tus niveles de energía, lo que observas físicamente, si hay descarga vaginal, cómo empieza a ser ahora tu nuevo moco cervicouterino y también cómo está tu temperatura basal. Eso es lo que más recomiendo. Esas fueron todas las preguntas. Espero que esto más o menos te dé una idea de qué va la cosa. Te recomiendo que veas otros episodios tanto aquí en el canal de YouTube como en mis redes sociales. Tengo mucha información acerca de menstruación consciente y cómo llevar un ciclo consciente. Conectada, ya estás. Nos vemos pronto.